Imagine descubrir que uno de los textos más profundos de la Biblia no es solo una carta, sino un manifiesto de resistencia espiritual, escrita en el fuego de la persecución a un pueblo al borde de darse por vencido. Esta es la esencia del libro de los Hebreos, un mensaje urgente, capaz de transformar su visión sobre la fe, la perseverancia y la supremacía de Cristo. Y hoy, entenderás por qué estas palabras resuenan tan fuertemente hasta el día de hoy. Durante siglos, el templo era el centro de la vida espiritual. Los sacrificios, rituales y tradiciones dieron forma a la identidad de un pueblo. Pero aquí viene una nueva generación de cristianos, dividido entre la seguridad del pasado y la radicalidad del nuevo pacto. Las presiones externas, las dudas internas y la tentación de volver amenazaron con borrar la llama de la fe. Fue en este contexto de crisis donde surgió Hebreos, no como una escritura simple, sino como un grito de advertencia: no te rindas ahora. El autor, cuyo nombre no registró la historia, tenía un propósito claro: demostrar que Jesús no es solo otro profeta o líder religioso, sino la revelación definitiva de Dios. Los ángeles, Moisés, los sacrificios e incluso la ley eran solo sombras de lo que estaba por venir. Cristo es la realidad que le da sentido a todo. Su trabajo está completo. Tu sacrificio, suficiente. Y la respuesta que nos exige es una perseverancia inquebrantable. Prepárese para un viaje que va más allá de las palabras. Hebreos no es un libro sobre el pasado, es la voz de Dios que le habla directamente a tu corazón hoy. Si cree que estas páginas mantienen un mensaje de vida, capaz de cambiar su vida, declara ahora. Diga: quiero escuchar lo que Dios tiene que decir a través de los Hebreos. Y luego, sumérgete en este tesoro. El primer capítulo ya comienza con un impacto devastador. Dios siempre habló, a través de los profetas, en visiones, promesas y signos. Cada palabra era un fragmento de un plano mucho más grande, como piezas de un rompecabezas que eran poco a poco. Pero ha llegado el momento de la revelación final. No más piezas, ya no en sombras. Ahora Dios habla a través de su Hijo, la palabra que vive, completa y definitiva. ¿Quién es este Hijo? Las Escrituras responden con una serie de verdades que sacuden los cimientos de cualquier duda. Él es el heredero de todo lo que existe, todo el universo le pertenece a la derecha. No solo eso, Él es el Creador, el que se hizo y a quien se hicieron todas las cosas. Tiempo, espacio, historia, todo toma su firma. Pero hay más. Él no es solo la reflexión de Dios, Él es la gloria misma de Dios manifestada. Imagina el sol y su luz, no puedes separarlos. La luz no es una copia del sol, ella es el sol que se revela. Esta es Cristo, la emanación perfecta de la naturaleza divina, Dios hecho visible. Las Escrituras usan una imagen potente, es como el sello grabado en cera, una marca idéntica al original. Ver a Cristo es ver al Padre en toda su esencia. Y no te detengas allí. Este Hijo, que creó todo, también sostiene todo. Su palabra de poder mantiene el universo en orden. Después de hacer el trabajo más extraordinario de la historia, la purificación de nuestros pecados, se basó en el derecho de Dios en lugar de la mayor autoridad. Este acto de sentarse no es casual. En el viejo sistema sacerdotal, nadie se sentó, porque el trabajo nunca terminó. Pero Cristo se basó, porque su trabajo es consumado. Y eso lo pone sobre todo y a todos, especialmente a los ángeles. Aquí, el autor hace una comparación que, para nosotros, puede parecer distante, pero en ese momento era revolucionario. Los ángeles fueron vistos como seres de poder incomparable, mensajeros celestiales que incluso dieron la ley a Moisés. Poner a Jesús sobre ellos fue una declaración de autoridad absoluta. Y el texto no deja espacio para las discusiones. Con la precisión de un abogado que presenta evidencia irrefutable, el autor enumera 7 razones por las cuales Cristo supera a cualquier ángel. Primero, afiliación divina. Dios nunca le dijo a un ángel: tú eres mi hijo. Esta relación es exclusiva para Cristo. Lunes, adoración. Cuando el Hijo entra en el mundo, la orden es clara: todos los ángeles lo adoran. No son iguales, son sirvientes. Tercero, naturaleza. Los ángeles se describen como vientos y llamas, elementos que pasan de la creación. Pero Cristo tiene un trono eterno, un reinado perfecto de la justicia. Cuarto, eternidad.
Mientras la creación envejece y se desgasta, sigue siendo la misma. Quinto, autoridad. Ningún ángel escuchó, siéntate a mi derecha, palabras que simbolizan la victoria total sobre los enemigos. Viernes, propósito. Los ángeles existen para servir a los que heredarán la salvación. Son ministros, no caballeros. Y séptimo, superioridad incuestionable. Si Cristo es el Rey exaltado, los ángeles son simples sirvientes de esta gran obra. El capítulo se cierra con una verdad innegable: Jesús ya no es un mensajero. Él es el mensaje. No es un profeta entre muchos, es el Rey sobre todo. Y esta revelación no solo es teológica, es un llamado a la acción. Si Cristo es tan superior, ¿cómo podemos dudar en confiar en Él por completo? La pregunta es, ¿estás listo para responder a esta llamada? Aquí el autor de Hebreos no se contenta con exaltar a Cristo, nos arrastra a la urgencia de esta verdad. No es un discurso teórico sobre la superioridad, es una alerta con el poder del trueno: si la ley, transmitida por los ángeles, requería obediencia absoluta, ¿qué queda para nosotros? ¿Quién recibió la voz del mismo Hijo? La lógica es aguda como una espada: si la desobediencia a lo que era temporal y parcial ya atrajo el juicio, ¿qué destino espera a los que desprecian la salvación eterna, sellado por la sangre del Dios mismo encarnado? Y esto no es ninguna salvación. Esto fue anunciado por Cristo, confirmado por testigos oculares que vieron su gloria, y autenticada por Dios con señales que sacudieron la historia. Los milagros no fueron meros espectáculos, eran una firma divina en una alianza irrevocable. El Espíritu Santo no solo testificó, selló esta verdad con poder. Entonces, la pregunta resuena, pesada como una oración: ¿cómo escaparemos si ignoramos todo esto? Pero el autor no se detiene en la advertencia. Nos lleva más profundo, desmantelando una aparente contradicción con la precisión de un cirujano. ¿Lo hiciste un poco más pequeño que los ángeles? ¿Cómo reconciliar esto con la supremacía de Cristo? La respuesta es un golpe de estado de genio teológico: fue exactamente esta disminución lo que hizo posible nuestra salvación. Jesús no fue relegado, Él eligió bajar. No por debilidad, sino por estrategia divina. Intercambió temporalmente la corona por la cruz para que, a través del sufrimiento, pudiera destruir el poder de la muerte y liberar a sus hermanos del terror que los esclavizó. Y aquí está el corazón de la revolución: no vino a salvar a los ángeles. Vino a salvarte. Asumió su carne, su fragilidad, sus tentaciones, no como un observador lejano, sino como un hermano que lleva las mismas cicatrices. El sumo sacerdote que ofrece sacrificio es el sacrificio. El liberador que rompe las cadenas sintió su peso. Y ahora, coronado de gloria, extiende su mano no con desdén, sino con una invitación: aquí estoy, y los niños que Dios me ha dado. El capítulo 3 se abre con un llamado a la acción que no admite neutralidad. Santos brothers, participantes en la vocación celestial, tenga en cuenta el tono: no es una invitación, es una identidad. Y esta identidad requiere una respuesta. El autor nos ordena que arreglemos sus ojos en Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Pero no es simplemente admiración, es una cuestión de supervivencia espiritual. Y luego viene la comparación que habría dejado a cualquier judío sin aliento: Jesús es más grande que Moisés. No porque el legislador sea desmembrado, sino por revelar su verdadera función. Moisés era fiel en la casa de Dios, Jesús es fiel sobre la casa. Uno era el sirviente que administró, el otro es el niño que tiene. La casa no es un templo de piedra, somos, si persistimos en una esperanza inquebrantable. El mensaje es claro como cristal: si Moisés, un sirviente, merecía honor, ¿cuánto más construyó la casa? Si la desobediencia a la ley hizo juicio, ¿qué respuesta le daremos a la ley encarnada? La pregunta no es retórica. Es un ultimátum divino. La segunda advertencia no es un eco distante, es un trueno que se reinicia sobre nuestras conciencias. El autor de Hebreos no nos invita a una reflexión pasiva, nos arrastra al desierto de Meribán, donde la rebelión israelí no fue un accidente de la historia, sino un espejo erigido ante nosotros. Hoy, si escuchas tu voz, no endurecen tu corazón. No es consejo, es un grito de alerta. El que habla no es un cronista, sino el Espíritu Santo, el que conoce la fragilidad humana y la terquedad que se esconde detrás de cada excusa. ¿Y qué escena es esta que nos obliga a ver? Una generación que marchaba entre los milagros, el mar desgarrado como la cortina,
el pan caído del cielo, la roca que recogía agua, y sin embargo, cuando era hora de avanzar, se retiró. No por falta de evidencia, sino por incredulidad excesiva. 40 años de peregrinación, ¿y qué cosecharon? Un jurado. Acción divina, nunca entrarán en mi descanso. No fue la tierra la que se les negó, era la paz de Dios. Canaán era solo la sombra, verdadero descanso, perdieron al elegir duda en lugar de fe. Pero tenga cuidado, el historiador se convierte en cirujano. Con las manos firmes, él corta el hueso de la pregunta, ten cuidado, hermanos, para que ninguno de ustedes tenga un corazón perverso e incrédulo. La apostasía no comienza con un gesto dramático de negación, comienza con un murmullo en el corazón, una semilla de desconfianza que, regada por el tiempo, brota en rebelión. ¿Y cuál es el antídoto? No aislamiento, no introspección solitaria, sino el fuego en llamas. Aliéntete todos los días, porque el pecado no anuncia su llegada con las triunas, susurros, promete la libertad y la actuación de entrega. La única defensa es la verdad proclamada en voz alta, de hermano a hermano, antes de que el engaño endurece el corazón como una piedra. Y luego, como un juez de martillo, desalojó una serie de preguntas que no permiten escapar. ¿Quiénes fueron los que escucharon y se rebelaron? ¿No fueron los mismos que vieron los milagros y todavía cayeron en el desierto? La respuesta es un veredicto, no podrían entrar por su incredulidad. La puerta del descanso estaba abierta, pero la clave, la fe, la tiraron. Y ahora, el golpe final, la promesa permanece. No fue revocado, no se ha pospuesto, ahora se extiende como una invitación y una amenaza. Por lo tanto, siempre y cuando la promesa de entrar en su descanso aún permanezca, tenemos miedo. No es el miedo que paraliza, sino el miedo que despierta. La misma buena noticia que resonó en el desierto resonando hoy, el Evangelion, el mensaje que no es solo noticia sino poder. La escucharon y la desperdiciaron, lo escuchamos, y la respuesta determinaremos si heredaremos lo que han perdido. Pero tenga cuidado, el descanso no es un lugar en el mapa. Si fuera solo Canaán, ¿por qué David siglo más tarde todavía hablaría de uno hoy para entrar en él? Si Josué hubiera cumplido completamente su promesa, ¿por qué Dios mucho más tarde todavía hablaría de un descanso por venir? No, hermanos. Lo que estaba en juego no era un pedazo de tierra, sino el cese de nuestras propias obras, el resto en la obra consumada de Cristo. Queda un descanso sabático para el pueblo de Dios, no un día libre, sino la entrada a la paz eterna de quien, en el séptimo día, declaró, se hace. Y aquí, la advertencia se convierte en una llamada urgente, nos esforzamos por entrar en ese descanso. No es una invitación para relajarse, sino para luchar, no con nuestra fuerza, sino con la fe que toma la promesa. ¿Cómo saber si nuestros corazones son genuinos? ¿Cómo distinguir la fe viva de la ilusión? El autor no nos deja adivinar. Él levanta la palabra de Dios como un espejo que no miente. Ella no es un libro muerto, está vivo, pulsante, más agudo que cualquier espada forjada por manos humanas. No solo corta la carne, divide el alma y el espíritu, expone las articulaciones y las médulas, donde los pensamientos están ocultos de que no nos atrevemos a nombrarnos. Nada escapa. Nada se oculta. Diario de él, estamos desnudos, despojados de cada excusa, cada máscara. Y es exactamente aquí, en este lugar de exposición total, que muchos se retirarían en terror, si no fuera por él. Por lo tanto, tener un gran sumo sacerdote que penetrara en los cielos. No es un juez lejano, sino un abogado que lleva las marcas de nuestras batallas. No es un acusador, sino el que, después de haber sido tentado en todo como nosotros, ahora extiende su mano y dice, mantengamos nuestra confesión firmemente. La razón por la que podemos acercarnos no es nuestra inocencia, sino su intercesión. Y está en él, solo en él, esa fe se convierte en la clave que abre la puerta del descanso que ninguna generación incrédula podría heredar. Lo que nos sostiene a Cristo no es solo su autoridad, sino su empatía radical. No tenemos un sumo sacerdote ajeno a nuestras debilidades, un ser divino que observa desde lejos, indiferente a nuestras luchas. Su divinidad no lo deja, su humanidad lo acerca. No solo conoce el peso de la tentación por omnisciencia divina, sino que sintió su arrastre en carne y hueso. Fue tentado en todo como nosotros, con la misma intensidad, la misma urgencia, la misma seducción de pecado, pero nunca doblarse a él. No por falta de fuerza de tentación, sino por fidelidad excesiva.
Y es esta combinación explosiva, una deidad que gana y la humanidad que entiende, la que transforma el trono de Dios de una tribunal aterrador en un trono de gracia. Abordemos, por lo tanto, no con el arrastre de los pies de un convicto, sino con la audacia de un niño que se encuentra con los brazos del Padre. No para recibir lo que merecemos, sino lo que es, misericordia en el lugar de la condena, la gracia en el lugar del juicio, ayuda justo cuando la fuerza se desvanece. Porque el Dios que ve todo no es un insolente inspector, sino un Padre que, al exponer nuestra desnudez espiritual, no nos expulsa, nos usa. Y su ropa no es ninguna capa, es la justicia de Cristo, cosida con los hilos de su perfecta obediencia. ¿Pero cómo llegar a este punto? ¿Cómo podría un Dios santo nombrar a un hombre, aunque perfecto, como su sumo sacerdote? La respuesta es en Hebreos 5, donde el autor desmantela el antiguo sistema sacerdotal para reconstruirlo en Cristo. Primero, nos recuerda lo que todo sumo sacerdote debería ser, un hombre, elegido entre los hombres, para representar a los hombres antes que Dios. ¿Tu misión? Ofrecer sacrificios, no solo por los pecados de los demás, sino irónicamente por los suyos. Porque incluso los sacerdotes de Aarón, con sus túnicas sagradas y rituales meticulosos, eran tan frágiles como los que intercedieron. Su compasión nació de la identificación, también tropezaron, también necesitaban perdón. Pero aquí está el problema, un sacerdote que debe purificarse no puede purificar completamente. Un sistema que depende de los hombres defectuosos solo puede producir santidad temporal. Hasta que venga. Jesús no se promocionó al sacerdocio como un ambicioso que arrebata una posición. Su nombramiento vino de la misma voz que lo declaró hijo, eres mi hijo, hoy te generé, PS 2, 7. Pero su sacerdocio no vendría por el linaje de Aarón, limitado, terrenal, fugaz. No, Dios se retira en el tiempo, asciende una figura enigmática de las páginas de Génesis y declara, eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, Sal 110, 4. Un sacerdocio sin genealogía, porque no depende de la sangre humana, sino de un juramento divino. No hay sucesores, porque es eterno. Sin límites, porque es universal. Y aquí se invierte la lógica, Aarón ofreció sacrificios para sí mismo antes de interceder por la gente. Cristo, el sacerdote perfecto, se ofreció, de una vez por todas, y así se convirtió en la fuente de la salvación eterna. ¿Pero cómo? A través del sufrimiento. En los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con fuertes gritos y lágrimas, Heb 5, 7, aprendió, no obedeciendo, porque nunca fue desobediente, sino el precio de la obediencia en un mundo rebelde. Aprendió en la práctica lo que significa decir no al pecado cuando el cuerpo grita sí, cuando la cruz pesa, cuando la traición de los amigos duele como una espada. Y al emerger de este fuego, perfeccionado no en el carácter, porque ya era santo, pero en completa experiencia humana, se convirtió en el sacerdote que no solo entiende nuestro dolor, sino que lo redime. El autor de Hebreos podría, aquí, sumergirse en las profundidades del sacerdocio de Melquisedec, desentrañar sus misterios, para rastrear sus implicaciones cósmicas. Pero él se detiene. No por falta de contenido, sino por preocupación excesiva. Tenemos mucho que decir al respecto, admite, pero es difícil de explicar, porque te has vuelto lento de escuchar. Heb 5 y 11. La frustración se desborda, no son niños en fe, pero actúan como tal. Ya deberían ser maestros, capaces de masticar la carne de las escrituras, pero aún ahogarse con la leche de los principios elementales. Arrepentimiento, fe, bautismos, verdades vitales, sí, pero base, no el edificio. Y la base que no admite las paredes es solo una losa en el piso. El capítulo 5 termina en un suspenso doloroso, la gloria de Cristo está expuesta, pero la puerta de sus misterios más profundos sigue siendo Har. La pregunta hace eco, ¿estamos listos? ¿Nuestra fe puede manejar el peso de las revelaciones que requieren más que asentimiento, que requieren transformación? ¿O estamos contentos con la superficialidad de una fe que no crece, no lucha, no avanza? Es entonces cuando en el capítulo 6, el autor hace lo que pocos se atreverían. En lugar de reducir el mensaje, cría al oyente. Dejemos las enseñanzas primarias, no porque sean irrelevantes, sino porque son insuficientes. La fundación es lanzada, hora de construir. Y él enumera los ladrillos básicos, el arrepentimiento de las obras muertas, la fe en Dios,
Las doctrinas sobre los bautizos, la imposición de manos, la resurrección, el juicio eterno. Lo haremos, dice, Dios lo permite. Pero antes de continuar, lanza una advertencia que reduciría cualquier complacencia, hay un peri. Meta para aquellos que prueban gracia y luego la desprecian. Para quien fue iluminado, demostró el don celestial, experimentó el Espíritu Santo y la palabra de Dios, y sin embargo aposta por todo esto. No se trata de perder la salvación, sino de crucificar al Hijo de Dios, exponiéndolo a la vergüenza pública. Es imposible, dice la solemnidad del texto, renovarlos para el arrepentimiento, Heb 6:6. No porque Dios sea impotente, sino porque al rechazar la luz que tenían, eligen permanecer en la oscuridad. Este es el dilema: o avanzamos a la madurez, donde la gracia se profundiza, y la fe se fortalece, o se retira a una tierra estéril donde incluso lo que se sembró muere. La elección no es entre la perfección y la imperfección, sino entre el crecimiento y el secado. Y el autor, con la urgencia de aquellos que ven el enfoque de incendio, grita: imitamos a aquellos que, por fe y paciencia, heredan promesas, Heb 6:12. Porque la promesa de Dios no es para aquellos que comienzan bien, sino para aquellos que persisten. Y persistir requiere más que información, requiere transformación. Si la ley de Moisés y el sistema sacerdotal levítico fueran suficientes para llevarnos a la plenitud de la redención, ¿por qué Dios, en su sabiduría infinita, introduciría un sacerdocio de otro orden, un sacerdocio que no se basa en el linaje humano sino en un juramento divino? La respuesta es simple y aguda, porque la primera fue incompleta. Era una sombra, un contorno de lo que vendría. Los sacerdotes levíticos, con sus túnicas sagradas y rituales meticulosos, servidos día tras día, año tras año, ofreciendo sacrificios que nunca podrían perfeccionar a quienes los presentaron. Sus servicios fueron una repetición infinita de un ciclo que lloró por algo más grande. Y este algo más grande no era una evolución del sistema antiguo, fue su reemplazo. Aquí está la revolución: Cristo no vino a ajustar el sacerdocio de Aarón. Vino a abolir su necesidad. El autor de Hebreos, con la precisión de un cirujano espiritual, expone la fragilidad del antiguo pacto. Por lo tanto, la perfección era posible por el sacerdocio levítico y, según él mismo, la gente recibió la ley, que necesidad aún criaría a otro sacerdote de acuerdo con la orden de Melquisedec, y no según la orden de Aarón. Heb 7:11. La pregunta no es retórica, es un cierto golpe contra cualquier ilusión de autosuficiencia religiosa. El sistema levítico, con toda su gloria ceremonial, no pudo producir lo que prometía: un corazón purificado, una conciencia libre, una comunión inquebrantable con Dios. Y luego, como un rayo que ilumina la noche, viene la revelación, porque él, a quien dice, pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar, Hebreos 7:13. Jesús no era de la tribu de Leví. No había derecho hereditario a lo terrenal en su sangre. Vino de la tribu de Judá, una tribu que, hasta entonces, no tenía nada que ver con el servicio sacerdotal. Pero eso es exactamente lo que hizo su sacerdocio eterno. Mientras los sacerdotes levíticos murieron y necesitaban ser reemplazados, mientras sus sacrificios se repitieron porque nunca borraron la culpa, Cristo vive para siempre. Su sacrificio no era un animal sin voz, pero él mismo, él habla, que intercede, eso permanece. Y aquí está el golpe final: por lo tanto, él es capaz de salvar a los que, a través de él, se acercan a Dios, porque siempre vive para interceder por ellos, Heb 7:25. No hay sombra. No hay más tipos. No hay más rituales que apunten a una realidad lejana. Él es la realidad. El sacerdocio de Melquisedec no era un modelo a seguir, era una señal de lo que vendría. Y lo que vino no era un hombre, sino un hombre, no un sacerdote temporal, sino el sacerdote eterno alto, no un mediador entre Dios y los hombres, sino que Dios hizo al hombre, el único que podría decir: yo y el Padre somos uno. Ahora la pregunta que se hace eco ya no se trata de la validez del antiguo sistema, sino de nuestra respuesta a este nuevo y único sacerdote. Si la sangre de toros y cabras santificó solo la carne, y mucho menos la sangre del Hijo de Dios, ofrecida de una vez por todas, purificar nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo. La elección no es entre religión e irreligión. Es entre las sombras de confianza que no salvan o abrazan al que, con un solo sacrificio, ha perfeccionado para siempre aquellos que están siendo santificados. Y así, el autor nos lleva al vértice del argumento: si incluso el gran Abraham, el padre de la fe, reconoció la superioridad de Melquisedec a él.
Él ofrece tetas, como nosotros, algunos nosotros, pastores de una mejor alianza, fundados en mejores promesas, ¿regresar para lo que está obsoleto? El mensaje es claro como cristal: no vuelvas. No cambie la sustancia por la sombra, la eternidad para la gracia temporal, por ley. Porque el que garantizó este pacto no es un hombre mortal, sino el Hijo de Dios, cuyo sacerdocio no se basa en regulaciones externas, sino en el poder de una vida indestructible. Recordaré tus pecados. Imagínese, una alianza donde el peso abrumador de la culpa se elimina no por sacrificios repetidos, sino por un acto definitivo de misericordia divina. Donde la relación con Dios ya no es una transacción basada en ritual, sino una comunión viva, sellada en el corazón mismo. Donde el acceso a Él no está restringido a un día del año por un solo hombre, detrás de un velo grueso, sino abierto a todos, en cualquier momento, a través de un camino nuevo y vivo que Cristo inaugura con su propia sangre. Y aquí está la fuerza irresistible del argumento: si Dios mismo declaró el primer pacto obsoleto, que lo llamó viejo, y anuncia que pronto desaparecerá, ¿quién debemos insistir en sus sombras? El creador mismo del sistema mosaico fue quien lo reemplazó. No por capricho, sino porque su propósito siempre ha sido la redención completa, no la gestión temporal del pecado. La ley era nuestro ayo, nuestro tutor, para llevarnos a Cristo, Gálatas 3 y 24. Ahora que vino, ¿por qué volveríamos a vivir como menores, bajo la supervisión de preceptos que eran solo un esquema de lo que venía? La nueva alianza no es una versión mejorada de lo antiguo, es una realidad de otro orden. Si bien el primero dependía de la capacidad humana para mantener los mandamientos, y la historia demuestra nuestro fracaso rotundo, el segundo depende de la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. Mientras que el primero escribió sus demandas de piedra, el segundo las registra en el corazón. Si bien el primero requirió sacrificios interminables, el segundo ofrece un sacrificio perfecto de una vez por todas. Mientras que el primero mantuvo a la gente a distancia, con cortinas y restricciones, el segundo nos acerca, arrancando el velo de la separación de alto. Esta es la gloria de este pacto: no se basa en nuestra actuación, sino en el carácter inmutable de Dios. Seré misericordioso con sus iniquidades, dice. No puedo estar condicionado a nuestra obediencia, pero seré un decreto soberano, tan seguro como su juramento sobre el sacerdocio de Cristo. Esta es la seguridad que el antiguo pacto nunca podría ofrecer. Allí, la bendición dependía de la fidelidad del hombre; aquí depende de la fidelidad de Dios. Allí, con cada falla, se interrumpió el acceso; aquí, incluso en nuestro fracaso, la intercesión de Cristo nos sostiene. Entonces, cuando el autor pregunta, ¿cuál fue el fracaso que encontró en ellos? Eb 8:8, la respuesta no es que la ley fuera defectuosa, sino que estábamos. El fracaso no estaba en el patrón divino, sino en nuestra incapacidad para alcanzarlo. Por lo tanto, Dios no ajustó la ley, giró el corazón. No nos dio más reglas, sino un Redentor. No nos dejó con tablas de piedra, sino que nos dio el Espíritu Santo como sello y garantía. Y ahora, frente a esta realidad, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? Lo mismo que el autor pide desde el principio: persistir. No en rituales vacíos, sino en fe en el que cumplió todo. No en los esfuerzos humanos, sino en la gracia que nos llega a donde estamos. Sin mirar hacia atrás, como la esposa de Lot, pero arreglando sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que, basado en el derecho de la majestad, no solo inició este pacto, sino que la mantiene viva, eterna e inquebrantable. Porque aquí está la verdad que debería movernos: no estás bajo el antiguo pacto a menos que elijas serlo. Cristo no vino a reformar un sistema, sino a inaugurar un reino. No para ajustar un pacto, sino para establecer uno nuevo, sellado no con sangre y cabras, sino con el suyo. Y esta sangre no llora por venganza, como la de Abel, pero habla de cosas mejores: perdón, paz, justicia, que no somos los que producimos, sino que se les atribuye la fe. Entonces nadie es engañado, no hay mitad. O confiamos en este pacto superior, mediado por un sumo sacerdote eterno, o estamos contentos con las migajas de un sistema que Dios ha declarado anticuado. La elección no es entre la religión y la irreligión, sino entre lo que es temporal y lo que es eterno, entre lo que se escribió en piedra y lo que era grabado en el corazón por el Espíritu. Y cuando la eternidad llama, solo una de estas alianzas se resistirá, no la que dependía de nosotros, sino la que depende de la que ha jurado y no se arrepiente. La promesa es clara:
irrevocable, ya no recordaré tus pecados. Esta no es una amnesia divina, sino un decreto soberano, un acto de justicia, no misericordia barata. Dios no ignora el pecado, Él lo elimina. Y con esa palabra, el autor de Hebreos dio el golpe final al antiguo sistema, al llamar a este nuevo pacto, declaró el primero obsoleto. No fue una crítica humana, sino un veredicto divino. Dios mismo, prometiendo algo superior, sentenció lo que era temporal. Y cuando la eternidad habla, el tiempo se dobla. Imagine el peso de estas palabras para los primeros lectores, judíos que todavía miraban el templo de Jerusalén como el centro de su fe. El autor no estaba profetizando una destrucción inminente, estaba revelando una verdad ya consumada. Esos muros de piedra, ese altar manchado de sangre, ya eran reliquias de un pacto que Dios mismo había superado. Roma no estaba demoliendo el templo, solo estaba ejecutando la oración de un sistema ya condenado por la historia sagrada. Lo que se desvaneció ante sus ojos no fue una tragedia, pero ha llegado la consecuencia natural de una mayor gloria. El terreno dio paso a los celestiales, lo provisional, a lo eterno. Y luego, como guía que nos lleva a través de las cámaras secretas de la historia, el autor nos lleva al corazón del antiguo tabernáculo. No es una clase de arqueología, es una revelación. Allí, detrás de las telas vals por manos humanas, estaba tallado en rituales el drama de la separación entre Dios y el hombre. El lugar sagrado, con su lámpara de araña dorada y el pan de la proposición, era la etapa del servicio diario, pero solo la antecomina del misterio. Porque más allá del segundo velo, donde ni siquiera entró la luz de la lámpara, estaba el Santo de los Santos, el espacio donde la tierra y el cielo casi tocaban. Allí, sobre el arca del pacto, entre los querubines de las alas extendidas, descansaba la presencia simbólica de Dios. ¿Y qué mantuvo ese arca? No hay joyas o reliquias de poder, sino recordatorios, el maná que demostró la fidelidad divina, la corte de Aarón que floreció contra la rebelión y las leyes de la ley, el espejo que reflejaba la imposibilidad humana. Pero aquí está el detalle que cambia todo, el Espíritu Santo, lo mismo que hoy habita en nosotros, él mismo ordenó ese sistema. ¿Y por qué? Para enseñarnos, a través de siglos de rituales, una lección dolorosa, el camino aún no estaba abierto. Cada velo desgarrado por manos sacerdotales, cada gota de sangre derramada en el altar era un sermón silencioso gritando, todavía no. Todavía no. Ese tabernáculo no era la solución, fue una sombra proyectada contra la pared del tiempo, esperando la llegada de la sustancia. Las leyes sobre alimentos, purificaciones del cuerpo, ceremonias repetidas, todo esto fue un tutor de la humanidad de los niños, preparándola para el día en que vendría la verdad. Y entonces Cristo vino. No para mejorar el antiguo sistema, sino para satisfacer, y por lo tanto, abolir su necesidad. No entró en un santuario hecho por manos humanas, sujeto a descomposición y reemplazo. Su ministerio no se limita a una carpa desértica o un templo en Jerusalén. Entró en el verdadero Santo de los Santos, el cielo mismo, la presencia en circo de Dios. ¿Y qué llevó con él? No la sangre de los animales, que nunca podría borrar la culpa, sino su propia sangre, derramada de una vez por todas. Un sacrificio tan perfecto que no solo cubre el pecado, sino las sombras del antiguo pacto, sino que lo aniquila. No es un avance, es el pago completo. No es un perdón condicional, es la redención eterna. Aquí, el autor construye un argumento que colapsa cualquier objeción, si la sangre de cabras y toros, simples animales, tenía el poder de purificar ceremonialmente la carne, y mucho menos la sangre del Hijo de Dios, ofrecida por el Espíritu Eterno, ¿no purificaría nuestra conciencia de las obras muertas? El contraste es abismal. El viejo pacto se aclaró las manos, lo nuevo, el corazón. Los sacrificios de una vez prepararon el cuerpo para los rituales. El sacrificio de Cristo nos prepara para servir al Dios vivo. Ya no como esclavos de regulaciones, sino como niños liberados por gracia. Es por eso que Cristo es el mediador de un pacto superior, su muerte no fue un accidente en la línea de tiempo, sino el sello que validó la voluntad eterna. Usando una analogía legal. Brilliant, el autor nos recuerda, un testamento tiene fuerza solo después de la muerte del testador. Así también el nuevo pacto, su herencia solo se pudo lanzar cuando el Cordero fue inmolado. No fue la sangre de los animales que inauguraron este pacto, era la sangre del Dios encarnado mismo. ¿Y si incluso las copias terrenales requerían la purificación, cuanto más el celestial original?
Cristo no entró en un santo de piedra, sino en el cielo, no ofrecía sacrificios repetidos, sino para presentarse de una vez por todas como nuestro abogado ante su Padre. Y aquí, el clímax, mientras los sumos sacerdotes del antiguo pacto entraron año tras año en los santos santos, Cristo se sentó a la derecha de Dios. ¿Por qué? Porque tu trabajo fue completado. No hay más sacrificios para ofrecer, no más deuda que pagar. El pecado no fue administrado, fue aniquilado. Justo cuando la muerte llega al hombre una vez, seguido de juicio, a Cristo se le ofreció solo una vez para tomar los pecados de muchos. ¿Y ahora? Ahora no volverá a lidiar con el pecado, esta batalla ya ha sido superada. Cuando aparezca por segunda vez, será para consumar lo que ya está garantizado, llevar la salvación al máximo. El capítulo que comenzó en las sombras de un tabernáculo de campaña termina con la promesa de que el Rey de los Reyes regrese en gloria. Y el capítulo 10 comienza con la inevitable conclusión: si la ley era solo una sombra, incapaz de mejorar a nadie, entonces su repetición no es fidelidad, es desesperanza. Porque cuando llega la realidad, ¿quién vuelve a las sombras? Cuando nace el sol, ¿quién enciende las velas? La elección no podría ser más clara. O nos aferramos a un sistema que Dios mismo declaró obsoleto o abrazamos al que, con un solo sacrificio, ha perfeccionado para siempre a los santificados. Dios y la certeza de que no es un espectador indiferente, sino un Padre que recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Esta verdad resuena como un martillo sobre el yunque de la historia. Cada héroe de la fe, cada vida que brillaba en el escenario de la redención, lo hizo porque no confiaba en él mismo, sino en el que promete y cumple. Y luego el autor nos lleva a través de una galería de vidas que desafían el tiempo. Noé advirtió por Dios sobre las cosas que aún no se ven, conmovidas por el miedo reverente, y construyó un arca para salvar a su condena familiar, por su fe, un mundo que despreciaba la gracia. Abraham llamó a dejar todo lo que estaba seguro, obedeció sin saber a dónde iba, porque su confianza no estaba en el mapa, sino en la guía. Él vivía en tiendas de campaña, como extranjero en la tierra prometida, porque esperaba que la ciudad cuyas bases fueran eternas, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Y cuando Dios le preguntó lo imposible, el sacrificio de Isaac, Abraham no vaciló. Él razonó que Dios era poderoso incluso para resucitar a los muertos. ¿Tu lógica? Si la promesa dependía de Isaac, entonces Isaac no podría permanecer muerto. La fe no anula la razón, ella la eleva a un nivel divino. ¿Y Sara? También por fe, recibió poder para concebir, incluso en edad avanzada, porque consideraba fiel a aquel que había hecho su promesa. Ella se rió al principio, pero creía al final y su incredulidad se convirtió en la risa de una madre que tiene al hijo de la promesa. Isaac, Jacob y Joseph, cada uno a su manera, bendecieron el futuro que no verían, porque sus ojos no estaban fijos en la tumba, sino en la resurrección. Joseph, en particular, cuando murió, dio órdenes sobre sus huesos, no como un acto de superstición, sino como una profecía silenciosa: Dios cumplirá su palabra. Esta tierra no es nuestro fin. Y luego viene Moisés, cuyo ejemplo es tan radical que el autor lo divide en dos escenas. Primero, la elección: se niega a ser llamado hijo de la hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios para disfrutar de los placeres paseados. ¿Por qué? Porque tenía los ojos en la recompensa eterna. Vio lo invisible, y lo invisible pesaba más que todo el oro de Egipto. Entonces obediencia, celebró la Pascua y la pizca de sangre, no como un ritual vacío, sino como un acto de fe que protegía a Israel de la muerte. Y cuando se abrió el mar Rojo, no fue la caña de Moisés quien dividió las aguas, sino la fe de un pueblo que marchó sobre el lecho seco, con las paredes de agua como plántulas que Dios cumple su palabra. La lista continúa como un coro de voces que lloran a través de los siglos: Rahab, la prostituta que dio la bienvenida a los espías porque vio en el Dios de Israel una mayor esperanza que los muros de Jericó. Gideón, Baraque, Sansón, Jeptá, David, S. Amuel y los profetas, los hombres que, por fe, conquistaron reinos, practicaron justicia, alcanzaron promesas, cerraron bocas de leones, borraron la fuerza del fuego, escaparon del alambre de la espada. Algunos, sin embargo, experimentaron algo aún más profundo: fueron torturados, ayunados, enfrentaron arrestos y muerte por golpes de espada. Caminaron los vestidos de la piel de las ovejas, pobres, afligidos, maltratados, hombres de los cuales el mundo no era digno. Eran extranjeros aquí, porque su tierra natal era otra.
Y luego el clímax, todo esto murió en la fe sin recibir sus promesas. Pero los vieron desde lejos, los saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Si hubieran pensado en la tierra desde donde se fueron, tendrían la oportunidad de regresar. Pero querían una patria superior, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, porque ha preparado una ciudad. Y ahora, el autor se vuelve hacia nosotros. No somos ellos. No somos aquellos que acaban de ver las promesas desde lejos. Somos los que los heredamos. La nube de testigos no está en el estadio para aplaudirnos, nos desafían, corren mientras corríamos. Light como luchamos. Pero tienes una ventaja que no hemos tenido, el autor y el consumado de la fe han llegado. Ya ha corrido la carrera. Ha ganado. Ahora, es su turno. Y así, el capítulo 11 no termina con un punto final, sino con un punto de exclamación, y una pregunta silenciosa: ¿qué harás con la fe que te dio? La fe no es un salto en la oscuridad, sino una confianza inquebrantable en el carácter de Dios, el que no solo promete, sino que cumple la fidelidad no calificada. Y aquí es donde se desarrolla la historia con Noé, un hombre que, cuando todo el mundo se rió de la locura de construir un arca de tierra seca, actuó. No porque viera la lluvia en el horizonte, sino porque lo vio que le había advertido. Mientras que la generación incrédula se ahogó en su propia incredulidad, Noé y su familia flotaron sobre las aguas del juicio, no por su propio mérito, sino porque la fe se convirtió en heredera de la justicia que el mundo nunca podría entender. Y luego el enfoque se centra en Abraham, el padre de la fe. Imagine la escena: un anciano avanzado, con una vida establecida, recibe una llamada divina para dejar todo atrás, sin mapa, sin garantía, solo una promesa. Ve a la tierra que te mostraré. Y se fue. No por la impulsividad, sino porque su fe tenía los ojos para ver a los invisibles. Viviendo en tiendas de campaña, como extranjero en una tierra que alguna vez sería sus descendientes, Abraham no se aferró a lo temporal. Su ciudadanía no era de este mundo. Buscó una ciudad cuyas bases no son lanzadas por manos humanas, sino cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. ¿Y Sara? La mujer cuya biología gritaba imposible, pero cuya fe susurraba: el que prometió es fiel. De su vientre estéril nació no solo un hijo, sino una nación, y más allá de ella, un descenso espiritual tan innumerable como las estrellas. Porque la fe no se inclina ante las limitaciones humanas, se dobla solo ante la palabra de Dios. Pero aquí está el detalle que reduciría el aliento de cualquiera: estos héroes de la fe murieron sin recibir lo prometido. Vieron las promesas desde lejos, como aquellos que detectan una ciudad iluminada en el horizonte nocturno, pero no pisaron sus calles. Confesaron: somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. No fue una queja, sino una declaración de que su corazón ya estaba en otro lugar. Si quisieran, podrían haber regresado a Ur, a Harán, a la comodidad conocida. Pero eligieron la incertidumbre de la peregrinación porque anhelaban algo más grande, una patria celestial. Y Dios, en respuesta, no se avergüenza de ser llamado su Dios. Como no solo prometió, ya estaba preparando una ciudad para ellos. Y luego la prueba definitiva: Abraham e Isaac en el monte Moría. Un padre con el cuchillo levantado sobre el hijo de la promesa. ¿Cómo reconciliar el mandato de Dios con tu propio pacto? La fe de Abraham no era irracional, era superior racional. Calculó que si Dios prometía un descenso a través de Isaac, entonces incluso la muerte no sería un obstáculo, porque Dios resucita a los muertos. Y en cierto modo, Isaac regresó de la muerte ese día. No por un milagro visible, sino porque la obediencia de Abraham lo ha devuelto, simbólico y proféticamente, de las manos de la muerte. La galería no se detiene. Isaac bendice el futuro que no verá. Jacob, a las puertas de la muerte, profecía a las generaciones aún no nacidas. José, con los huesos ya cansados del vídeo. Da órdenes sobre un éxodo que solo sus nietos presenciarán. Porque la fe no se mide por lo que vemos, sino lo que creemos que Dios hará. ¿Y Moisés? Su historia es un manifiesto que la fe elige lo eterno sobre lo efímero. Creado en el palacio, podría haber sido un príncipe de Egipto, pero prefería la afrenta de Cristo a las riquezas que se marchitan. Dio la espalda a los tesoros del mundo porque sus ojos estaban fijos en el premio invisible. Cuando salió de Egipto, no era como un fugitivo, sino como un hombre que vio al invisible.
Y cuando se abrió el mar Rojo, no fue la vara de Moisés quien dividió las aguas, era la fe de un pueblo que, contra toda la lógica, marchaba sobre tierras secas, con muros de agua como testigos silenciosos del poder de Dios. La lista se acelera como un tambor de guerra. Jericó no se derrumba por el poder de las trompetas, sino por la fe de los que marcharon en obediencia. Rahab, la prostituta, no se ahorra por su moralidad, sino porque su fe la hizo recibir a los espías como si le diera la bienvenida a la propia promesa de Dios. Y luego, el autor inspira profundidad, ya que uno no puede contener la emoción y explota, ¿y qué más diré? El tiempo no lo decía de Gideón, quien con 300 hombres derrotó a los ejércitos, de Baraque, quien vio la victoria antes de la batalla, de Sansón, cuya fuerza no estaba en su cabello, sino en la fe que lo vinculó con Dios, de Jeptá, David, Samuel, los hombres que, por fe, conquistaron los reinos. Las bocas cerradas de los leones, borraron los fuegos artificiales, convirtieron la debilidad en fuerza. Pero la fe no es solo victorias. También son cicatrices. El mismo capítulo que celebra los triunfos también registra tortura, arrestos, piedras de tonización, montañas que dividieron a los hombres por la mitad. Algunos recibieron sus muertos de regreso, otros estaban muertos, rechazando la liberación porque sabían que la verdadera vida no está en este mundo. El autor no oculta el costo, deambuló como desiertos, necesitados, afligidos, maltratados, y el mundo no era digno de ellos. Y luego la revelación que une todas las historias, ninguna de ellas recibió lo que fue prometido. ¿Por qué? Porque Dios había reservado algo más grande. Algo que no podría estar completo sin nosotros. Los santos del pasado miraban hacia el futuro, anhelando a Cristo. Miramos hacia atrás, viendo que vino. Pero la perfección, la consumación de todo, se planificó para que juntos, como una familia, llegaran a ella. Ellos sin nosotros no serían perfeccionados. Nosotros sin ellos no tendríamos ningún ejemplo. Y aquí es donde explota el capítulo 12 en llamas. Por lo tanto, nosotros también. No somos espectadores. Somos corredores. Esa nube de testigos no está allí para observarnos pasivamente, está ahí para recordarnos que la fe gana. Esa obediencia vale la pena. Que el sacrificio tiene recompensa. Dos órdenes hacen eco como trompetas. Uno, no solo del pecado que está enredado como cadenas, sino de todo peso, esas cosas que, aunque no están mal, nos impiden correr luz. Relaciones que nos arrastran, ambiciones que nos distraen, se preocupan que nos paralizan. Si no es pecado, pero lo está retrasando, deshágalo de él. 2. Corre. No como los que experimentan, sino como quien persiste. Sin mirar a su alrededor, en comparación con otros corredores, ni hacia atrás, nostálgico de lo que queda atrás. Esperar. Mantienen sus ojos en Jesús. Porque no es solo un ejemplo, es el pionero y la perfección de la fe. Corrió la carrera ante nosotros, y no solo la completó, sino que la hizo perfecta. ¿Y cómo? Para la alegría que le fue propuesta, soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se sentó a la derecha del trono de Dios. Su motivación no estaba sufriendo, sino lo que estaba más allá. Vio gloria a través del dolor. Y ahora, nos desafía. Si apoyé la oposición de los pecadores contra mí mismo para sentarme a la derecha de mi Padre, ¿no soportarás cierta resistencia en tu raza? Y luego el autor se dirige a nosotros con una pregunta aguda, en tu lucha contra el pecado. No se han resistido ni a la sangre. No minimizar nuestro dolor, pero recordarnos. Lo que se enfrenta no se compara con lo que Cristo sufrió para usted. Y más, hijo mío, no desprecie la disciplina del Señor. Porque Dios no nos castiga como un juez implacable, sino que nos entrena como un padre que sabe que el dolor de hoy producirá la fuerza del mañana. Llevándonos su victoria. Porque aquí no tenemos ciudad permanente, pero buscamos venir. ¡Qué imagen más radical! El autor no nos invita a un alojamiento de comodidad. Oh, pero a una peregrinación audaz. Fuera del campamento, este era el lugar de los inmundos, los rechazados, de aquellos que no tenían lugar entre el pueblo de Dios bajo el viejo pacto. Pero ahora, ahí es exactamente donde encontramos a nuestro Salvador. Cristo no murió en el centro del poder religioso, sino en la periferia de la vergüenza, donde los pecadores fueron expulsados. Y ahí es donde estamos llamados a seguirlo.
Este no es un llamado al martirio físico a todos, sino a una disposición espiritual. Estar dispuesto a ser malentendido, ser considerado extraño, para renunciar a la aprobación de los sistemas religiosos o culturales que se oponen al Evangelio. La verdadera adoración no se contenta con los altares seguros y la aprobada por los hombres. Llega hasta Cristo, fuera de las paredes de la respetabilidad humana, donde se predican el amor incondicional y la gracia escandalosa sin concesiones. Y luego, como un golpe final a la sabiduría pastoral, el autor nos recuerda, a través de él, para ofrecer a Dios, siempre, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Ya no se trata de madrigueras de animales, ni las ofertas quemadas en el templo. El sacrificio que agrada a Dios ahora es nuestra vida entregada. Labios que proclaman su fidelidad incluso cuando el mundo se burla. Las manos que sirven incluso cuando no hay recompensa visible. Corazones que confían incluso cuando la providencia parece tarde. Pero Él no se detiene allí. No olvides hacer el bien y compartir con los demás lo que tienes, porque tales sacrificios Dios está complacido. La fe que no se traduce en generosidad es una fe muerta. El amor que no se extiende a los necesitados es un amor por la fachada. Y aquí está el núcleo, la verdadera espiritualidad no se mide por rituales externos, sino por la voluntad de abrir manos y corazones. No se trata de cuán altos podemos levantar nuestras canciones, sino de cuán bajo podemos doblar para levantar a los caídos. El capítulo se cierra con una oración que al mismo tiempo es una súplica y declaración de confianza. El Dios de la paz, quien a través de la sangre del pacto eterno trajo de los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, los equiparará con todo lo que es bueno hacer su voluntad. Tenga en cuenta la progresión, Dios no nos deja con una lista de deberes, sino con una promesa de capacitación. No nos envía a la batalla desarmada, pero nos cubre con todo lo que necesitamos para vivir una vida que lo honre. Y luego, como un sello divino sobre toda la carta, viene la bendición final, es gloria para siempre. Amén. No es un protocolo que cierre el amén, sino un grito de rendición total. Después de todas las advertencias, exhortaciones y promesas, solo tenemos una respuesta para él: darle toda la gloria, porque es digna de día, hoy y por toda la eternidad. Esta no es una carta para leer con distanciamiento académico. Es un manifiesto que requiere decisión. O nos acomodamos en los campos seguros de la tradición vacía y la comodidad espiritual, o salimos, fuera del campamento, hacia el que ha sufrido por nosotros, y que ahora nos llama a una vida de fe radical, amor sacrificial y esperanza no calificada. La elección es nuestra. ¿Pero la recompensa? Es eterno. Llevar la cruz de Cristo no es una invitación al auto-desorden, sino a la identificación con quien, siendo rico, se volvió pobre para nosotros. No hay gloria en permanecer en las salas doctrinales donde Jesús es solo un tema del debate. La verdadera adoración requiere que salgamos al lugar de rechazo, donde fue crucificado fuera de las puertas. ¿Por qué? Porque esta tierra no es nuestro hogar. Somos extranjeros, como Abraham, con sus ojos en la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Y si abandonamos los altares de piedra del antiguo sistema, qué holocausto ahora quemamos en el altar del corazón? La respuesta es clara: un sacrificio vivo. No de animales sin voz, sino de labios que proclaman su nombre en medio de la tormenta. Elogios que no surgen de conveniencia sino de convicción. Además, las manos que se extienden no solo en la oración sino también en acción: compartir pan con los hambrientos, usar el desnudo, visitar al prisionero. Estos son el incienso que se eleva al trono, fragante que todos los rituales del templo. Porque Dios no se deleita en las ceremonias vacías, sino en los corazones que rompen el pan de gracia con el mismo amor con el que Cristo rompió su cuerpo por nosotros. Y luego, el autor, este pastor anónimo cuyas palabras ardientes como embers, cierra su mensaje con una última apelación: obedecer. No por sumisión ciega, sino porque aquellos que los llevan lo hacen como. ¿Quién llevará la responsabilidad ante el trono? Navegan por sus almas, no como caballeros, sino como sirvientes que saben, un día, serán responsables. Y en ese mismo aliento, se humilla a sí mismo, reza por nosotros. No es una solicitud de protocolo, es el grito de un hombre que anhela regresar al rebaño, de un exilio que sueña con el abrazo de la comunidad. Su voz sacude cuando preguntó: deseo verte pronto. Pero antes de sellar la carta, levanta las manos en la bendición, y lo que sale de sus labios es un río de libre vertido. Ahora el Dios de la paz, no es un Dios lejano,
sino el que, a través de la sangre de un pacto eterno, rose Jesús, el pastor que no deja ninguna oveja. No solo nos perdona, Él nos perfecciona. No para que podamos ser impecables, sino para que en su fuerza hagamos la voluntad de aquel que nos llamó de la oscuridad a su maravillosa luz. Y todo esto, todo, opera en nosotros a través de Jesucristo, a quien la gloria pertenece por siempre y para siempre. Amén. Las palabras finales son simples, casi susurradas: gracia sea con todos ustedes. No es un adiós, es una promesa. La misma gracia que comenzó esta carta con la impresionante declaración de la supremacía de Cristo ahora lo termina como un sello en los corazones cansados. Porque Hebreos no es solo una epístola, es un espejo. Y en ella, vemos la pregunta que resuena a través de los siglos: ¿qué haremos con tal Salvador? Esta carta desmantela a cada ídolo. Jesús ya no es un profeta en la línea de Moisés, Él es el profeta, la última palabra de Dios. Ya no es un sacerdote entre muchos, Él es el sumo sacerdote, establecido con el derecho de la majestad, intercambiado por nosotros ahora. Su sacerdocio no es una sombra que pasa, sino la realidad que sacude los cimientos del cielo y la tierra. Y aquí está el escándalo, el velo desgarrado. No hay más cortinas, ni mediadores humanos, ni rituales que nos separen del Padre. Tenemos acceso, directo, irrevocable, comprado con sangre, al Santo de los Santos. Los hebreos nos arrastran a través de la incredulidad de la antigua generación para mostrarnos: el peligro no está detrás, sino en la parálisis. Es posible escuchar la voz de Dios y endurecer el corazón. Es posible probar el regalo celestial y el retiro. Es posible escapar de las garras del mundo y, sin embargo, hundirse en el pantano de la indiferencia. Por lo tanto, la advertencia suena como una campana: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Pero la esperanza que se nos ofrece no es un castillo de arena, es un reino inquebrantable, fundado no en promesas humanas, sino en el juramento de Dios, sellado con sangre eterna. Esta no es una carta para el archivo. Es un llamado a la guerra santa de la fe. Una invitación para dejar caer los pesos que nos retrasan, el pecado que nos enoja, la duda que nos paraliza, los campamentos seguros que nos engañan y corren. No es como quien no tiene objetivo, sino con los ojos fijos sobre aquello que ya ha ganado la carrera y ahora nos espera, coronas en sus manos. Entonces, si llegaste aquí, si estas palabras han encendido aún en ver en tu alma, no dejes que salga en silencio. Declarar. Escribe con tus propias manos como pacto: he completado el viaje de Hebreos. Reconozco, mi sacerdote es superior, mi acceso es definitivo y mi esperanza está anclada más allá del velo, donde Cristo me atravesó. Pero no te detengas allí. Pregúntese: ¿qué altar todavía te niegas a abandonar? ¿La seguridad de una fe sin costo? ¿La ilusión de que Dios puede ser domesticado en rituales? ¿O la terquedad de confiar en sus propios trabajos, como si la sangre de toros y cabras pudiera lavar el alma? Hebreos no permite la mitad de respuesta. O Jesús lo es todo, el autor, el consumador, el sacrificio, el rey, o no somos más que espectadores de una gloria que nunca nos transformará. Y ahora, la pregunta que no puedes esperar: ¿qué harás con este Cristo? ¿Continuará negociando con sombras, o se lanzará sobre la sustancia de toda promesa? La elección define no solo su vida, sino también su eternidad. Comentario. Compartir. Testificar. Porque cuando hablas, otros escuchan. Cuando perseveras, otros están inspirados. Y cuando arreglas tus ojos en Él, el mundo ve que existe, sí, una fe que vale la pena, una esperanza que pueda manejar el peso de la gloria. Que esta epístola no solo se estudia, sino que vive. Que su comprensión de la supremacía de Cristo oferta en una carrera sin un retorno, donde cada paso es la adoración, cada tropiezo está aprendiendo, y cada victoria es un eco de se puede consumir que resuena en el cielo. Jesús no es una opción. Él es la respuesta. El sumo sacerdote que no solo intercede. Pero eso, con sus propias manos desvaídas, ha pavimentado un camino nuevo y vivo hacia ti. Si aún no lo ha recibido, deténgase ahora. Abandonar la confianza en cualquier otra cosa, religión, moralismo, filosofía, y caer sobre el que es fiel a perdonar. Declararlo Señor. Acercarse al trono. Y descubra que la gracia no es solo el comienzo, es el aire que respiramos en el reino. Que Dios te bendiga,
no con bendiciones baratas, sino con la plenitud de la que es suficiente. Y que cuando nos volvamos a encontrar, se sumerja aún más en las aguas que no tienen antecedentes. La gloria de Cristo, nuestro todo en todo. Hasta entonces. Si lo permite.